Amén. Te bendecimos, iglesia. Qué bueno que te pudiste conectar y gracias, como siempre te decimos, porque nos dejas entrar en tu casa para bendecirte con una palabra, nos dejas llegar a tu hogar y bendecimos todas esas personas que en este día de alguna forma, de otra manera están conectadas. Algunos pueden estar internados, algunos pueden estar aislados. El Espíritu Santo será tu fortaleza. El Señor te va a sostener en el nombre de Jesús y Él se va a glorificar de una manera muy, pero muy especial. Ten por seguro, como dice las Escrituras, que cuando pasamos momentos difíciles, Él está con nosotros, nos acompaña y nos fortalece. Así que te invito a que le des un aplauso grande a Jesús y glorifiques al Señor con todas tus fuerzas y con todo tu entusiasmo, porque vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, lo tengas ahí presente. Ahí es muy interesante. Hebreos es un libro, ¿sí?, que está cargado con reseñas del antiguo pacto, ¿sí? Está lleno de reseñas del antiguo pacto. Hay muchas referencias acerca del antiguo pacto. Y la Biblia nos habla de que hay dos pactos. Uno es el que tuvo con Abraham, acerca que hizo ese pacto de la fe, que lo reafirmó con Moisés, pero que el segundo pacto tiene que ver que es un mejor pacto con mejores promesas. Y esas promesas son, dice la palabra, eternas para cada uno de nosotros. La palabra nos muestra, nos revela, nos enseña algo muy interesante. Quiero hablar de un tema que quiero que sea de mucha bendición para tu vida. A veces por ahí puede ser un poco choqueante, te va a golpear. Algunas veces vas a mirar y vas a decir, pero ¿qué es lo que está diciendo? Otros se van a enojar y otros van a recibir la palabra con gozo, con alegría. ¿Por qué digo esas cosas? Porque quiero hablar de algo muy interesante. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 7. Está hablando acerca del tabernáculo, ¿sí?, de Moisés. Está hablando del tabernáculo donde específicamente el pueblo de Dios había recibido la instrucción, ¿sí?, como un diseño de algo que estaba en el cielo, plasmarlo aquí en la tierra y comenzar a moverse con ese diseño que tenía que ver. Mire, 9, vamos a leer el versículo 6, 7 y vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre nuestra vida. Así que, dice el versículo 6, así, dispuestas estas cosas, el primero, parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir con el oficio del culto. Versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, sino sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo asista a mi vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, uses mi boca para bendecir, para edificar, para ministrar. Uses mi boca, Señor, para que las personas puedan ser bendecidas en el nombre de Jesús. Los argumentos, las filosofías, las ideas, Señor, que las personas y muchas veces nosotros tenemos distorsionadas, que son como velos, como argumentos que se levantan contra tu palabra, ahora caigan por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que hay libertad en tu nombre y que hay sanidad y que la palabra va a producir una transformación fuerte y poderosa en el nombre maravilloso de Jesucristo, para gloria tuya, Señor. Amén, amén y amén. Como dije, está haciendo un relato hablando acerca del tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo de Moisés tenía un montón de elementos, de hecho lo describe del versículo 1 en adelante, cómo estaba distribuido y qué es lo que sucedía. Había sido entregado, dado como un diseño para adorar, para tener un culto, para celebrar, para honrar, para glorificar al Señor, sí, por encima de todas las cosas. Y todo lo que tenía que ver con Israel siempre, o con el primer pacto, tenía que ver con sacrificios, con ofrendas, tenía que ver específicamente con holocaustos, tenía que
que ver con derramamiento mucho y de sangre de animales que se entregaban por reconciliación, por paz, por expiación. Tenía que ver mucho con esos temas. Pero algo fuerte y poderoso que sucede, habla que los sacerdotes, cualquier sacerdote, podía estar en la primera parte de lo que se conocía en el templo o en el tabernáculo como en el lugar santo. Podían oficiar, podían entrar. Pero hace la aclaración que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía y debía entrar en el pesaje específicamente, en las Pascuas, a ofrecer sacrificio, ¿sí? Y entraba con sangre a ese lugar de un animal y tenía que ser rociada el arca del pacto con esa sangre para expiación de pecado. Y todos los años, todos y absolutamente todos los años, la Biblia enseña y muestra que eso se tenía que repetir. Saben que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde solamente estaba guardado, era un velo, para que tengan idea, más o menos era un cuadrado de donde uno podía entrar a ese lugar, y ahí en el medio estaba el arca del pacto. El sacerdote entraba, hacía una oración cortita y salía rápido. No se quedaba mucho tiempo en ese lugar. La celebración sucedía después, cuando el sacerdote salía de ese lugar, porque el pueblo de Dios había entendido que tenían el perdón por un año más y empezaban otra vez a adorar y a bendecir el nombre del Dios eterno por encima de todas las cosas. Pero me llamó mucho la atención y esta semana he estado meditando y pensando en algunas cuestiones. Y empecé a buscar esta palabra que aquí aparece. Dice que el sumo sacerdote entraba a ese lugar una vez al año, entraba con sangre, ¿sí? Sangre para rociarla específicamente sobre, vendría a ser el arca del pacto, ¿sí? Sobre la parte de arriba específicamente del arca del pacto. Y dice que lo hacía por sí mismo, y la palabra dice por los pecados de ignorancia del pueblo. Me llamó mucho la atención y Dios me ha venido inquietando durante todos estos días con respecto a la ignorancia. Y es muy interesante ver que habla de un pecado o los pecados de ignorancia. Uno puede llegar a decir, bueno, esos pecados que uno hace ignorando que está cometiendo pecado. Por ejemplo, Pablo hace alusión acerca de esa ignorancia. Dice, yo antes era perseguidor de la iglesia, antes buscaba castigar a los que predicaban a Jesús, de los del camino, y iba por todos lados, pero lo hacía por ignorancia. Estaba hablando específicamente de algo que hacía porque ignoraba. Saben que cuando uno puede llegar a entender es que se puede estar refiriendo a estos pecados que uno hace sin saber que está cometiendo pecado o que está desagradando a Dios. O se puede también referir a esa persona o a ese pecado que es por causa, digamos, por ser ignorante. Escuchen esto. El enemigo sabe, claro, y Dios sabe y entiende y conoce la humanidad y conoce al ser humano. El enemigo no puede saber tus pensamientos, no puede conocer tus intenciones, porque eso es algo que solamente está en el corazón de Dios. Por eso nosotros enseñamos que nuestro cuerpo es profético. Nosotros con nuestras acciones, cuando levantamos nuestras manos, cuando aplaudimos, cuando decimos amén, estamos declarando, estamos profetizando, estamos afirmando, porque lo que pasa en nuestro interior comienza a exteriorizarse y a mostrarse, ¿sí? Para que el mundo espiritual, como dice la Escritura, pueda ver nuestra fe, nuestra confianza, nuestra entrega y nuestra devoción a Dios por encima de todas las cosas. Porque las tinieblas, Satanás, no pueden ver lo que pasa en tu interior. Puede tener, sí, de alguna forma adivinar, puede conocerte, pero en realidad no sabe lo que sucede en tu interior. Entonces lo que podemos encontrar es que aquí está hablando del pecado de la ignorancia. O sea, cuando nosotros, no es que pecamos porque desconocemos, es porque cuando no queremos conocer y no queremos involucrarnos, preferimos vivir en la ignorancia. El enemigo, sabiendo esto, trata de adoctrinar a las masas y a las personas, por ejemplo, a través del temor,
a través de la información, a través de la desinformación, ¿sí? Para que las personas entran en una confusión, no sabe, no entiende, no sabe qué es lo correcto, qué es lo que está mal, porque hay una desinformación, porque no se es claro, porque no él trabaja muchas veces con ese, aprovechando que las personas sí no son informadas. Dios a Jesús puede hacerlo, lo ha bendecido con un montón de personas que son docentes, otros se están preparando para la docencia, porque entendemos o se entiende de que las personas a través de la instrucción y de la formación, las personas pueden llegar a salir de la ignorancia. Hay un peligro que se corre. Saben, el año pasado nosotros tenemos nuestra hija, la más chica, estaba terminando su último año de la primaria, y me llamó mucho la atención que durante todo el año sí llegaban las tareas, sí llegaban las fotocopias, sí llegaban, no las fotocopias, sino te mandaban para que vos pudieras sacar la fotocopia, después hacer foto y presentar el trabajo. Pero me llamó mucho la atención que durante todo ese año solamente hubo 5 Zoom. 5, de los cuales uno fue un desayuno, una merienda, porque creo que fue el segundo o el tercero. Porque es importante para el enemigo que las personas estén en un estado de ignorancia para poderlas manejar, controlar, manipular y direccionar hacia el lugar que él las quiere llevar. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que había un pecado, el pecado que puedo cometer porque desconozco, porque no sé qué es pecado. Y a todos nos pasa eso. Muchas veces cuando comenzamos a caminar en el Evangelio, nos empezamos a descubrir que hay cosas que a Dios le desagradan, que a Él no le gusta que las tengamos, y nosotros de alguna forma, de alguna manera, vamos siendo transformados y vamos cambiando. Nadie que comienza el camino del Señor, abraza la fe, sabe todo 100%, sino que es un proceso de aprendizaje. Lo importante aquí es que la persona quiera ser instruida, quiera ser formada y quiera aprender. Dios dice que hay un pecado y es el pecado de la ignorancia. Hay personas que muchas veces tienen el síndrome, ¿sí?, de vivir en una cueva. No quieren saber lo que pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que está aconteciendo. Porque en el estado de ignorancia dice, puedo ser un poco más feliz o puedo vivir un poco más tranquilo o de alguna forma, de alguna manera estoy un poco más cómodo porque estoy ignorando cosas. Dios considera la ignorancia como un pecado. Por eso, ¿saben? Esto es muy interesante. Charlaba en la semana con alguien y le decía, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo jamás escondió la Biblia. Jamás hizo que la Biblia solamente la tomaran, la leyeran o fueran instruidos, ¿sí?, los sacerdotes o los que tenían algún tipo de oficio dentro de la iglesia, sino que toda persona que llega al camino, que entrega su vida a Cristo, necesita leer las Escrituras y estudiar las Escrituras, porque eso habla de que vos lo va quitando totalmente de la ignorancia que la persona puede llegar a tener o acumular o moverse. Me preocupa cuando veo personas en el Evangelio, personas que conocen al Señor, que caminan en Cristo, que hace años que están en las cosas de Dios, ignoran cuestiones fundamentales de la vida de la fe. Ignoran cosas que son claves para el desarrollo y el crecimiento de la vida de una persona. Las llamamos ABC en algún caso. Hay otros que a veces cuando empezamos a personas las animamos y las invitamos que empiecen a participar de los talleres de sanidad y crecimiento. Hay gente que dice, yo hace años que sigo al Señor, hace años que estoy en Cristo y nunca me dijeron que esto pasaba, o que estaba esto operando, o que estaba esto trabajando, porque el negocio del enemigo es la ignorancia de las personas. El negocio de un gobierno es mantener a las personas en ignorancia. Es que las personas estén en un estado de ignorancia, que no tengan un pensamiento crítico. Y cuando estoy hablando de crítico, no de criticón, sino de aquel que analiza, que ve, que se da cuenta que algo está pasando y comienza a trabajar para modificar. Porque la crítica viene con un fin, es que algo se está haciendo incorrecto, algo se está haciendo mal y necesito cambiar lo que está sucediendo.
Es un pensamiento crítico. Entonces, claro, es conveniente que las personas no sepan esto. Es conveniente que las personas no sepan cuáles son sus derechos. Es conveniente que las personas no sepan cuáles son los compromisos que hay, porque esa es una manera fácil de manejar y de oprimir y de guiar a ese lugar. Siempre cuando el enemigo quiso mantener cautiva a las personas, lo que utilizó fue la ignorancia. Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo, hablando acerca de Satanás, cegó el entendimiento, bloqueó la mente para que no le resplandezca el evangelio de gloria. No le resplandezca ese evangelio. ¿Por qué? Porque si el evangelio te resplandece, te saca del estado de ignorancia. O sea, no hay persona, ser humano, que sea burro. Eso es diabólico. Tú puedes ser un poco más hábil en algunas cuestiones, un poco más lento en la otra, pero Dios no hizo personas burras. La ignorancia es una decisión personal. Por eso la Biblia habla de que el sacerdote debía entrar a ese lugar para no solamente por sí mismo, sino que tenía que ver con la expiación del pecado de ignorancia. El antiguo pacto dice que donde no hay conocimiento, el pueblo perece. O sea, que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, el reino de los cielos es un embate contra el sistema del hombre caído, porque el hombre caído quiere mantenerte en ignorancia. Pero el reino de los cielos quiere sacarte de esa ignorancia. Y uno puede plantearse y puede preguntarse, ¿ignorancia o ignorar qué? Número uno, podríamos hablar de ignorar quién eres. O sea, mientras vos no sepas quién eres, vas a estar siempre en un estado, o mejor dicho, mientras no entiendas, no comprendas quién eres en Cristo Jesús, siempre vivirás como una persona cautiva a sus limitaciones. Estaba escuchando un informe el otro día acerca de la mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavitud siempre tiene miedo a morir, por eso no sale de la condición que está. Tiene miedo a perder lo que tiene. Mientras que la mentalidad de una persona libre, siempre, aunque haya riesgo y aunque se puedan perder cosas y aún la propia vida corra riesgo, siempre va en pos de lo que Dios tiene para su vida. Sale de esas limitaciones. Saben que la palabra ignorancia, ¿sí?, el diccionario le describe como falta, ¿sí?, o generalmente como falta de instrucción o falta de conocimiento. Una persona puede tener toda la información correcta, puede saber absolutamente todo, pero si no tiene instrucción que tiene que ver con llevar a la práctica la información, esa persona sigue siendo alguien ignorante. Regáleme una sonrisa ahí por el Facebook, porque algunos se van a sentir incómodos. Si tú no descubres quién eres en Cristo Jesús, siempre estarás inmerso, sujeto a lo que el enemigo te marca. Siempre te vas a mover de la manera que el enemigo te pone los límites. Ahora, el día que se te revela quién eres en Cristo Jesús, empezás a entender que lo que posees de parte de Dios es mucho más grande, mucho más fuerte y más poderoso de lo que te puedas imaginar. La Biblia dice que por la fe y haber creído, las cosas que no existen fueron creadas. O sea, una persona que tiene a Cristo, la Biblia habla y describe que es más que vencedor. Dice la palabra que nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice que es llevado de gloria en gloria. Quiere decir que tu mañana tiene que ser mejor que tu presente. Pero eso es conocimiento. Eso es empezar a entender que si el pueblo perece es porque vive en un estado de ignorancia.
Necesito que oren por mí. Todo el mundo necesita que ore uno por el otro, porque está escrito y es conveniente. Pero Dios no va a hacer lo que te toca a ti hacer, que es entrar en tu aposento, cerrada la puerta, y en el secreto, que Dios lo ve, tú buscas a Dios en el secreto y Dios te recompensará en el público. El reino no es ocultismo. El reino no tiene que ver específicamente con alguien. El reino de los cielos tiene que ver con una autoridad que está por encima de todo, excepto Dios, sino que es un cuerpo que trabaja en pos de algo. La Biblia dice que nosotros en Cristo somos la sal de la tierra. O sea, quiero decírtelo clarito, la sal en el contexto bíblico tenía que ver con algo de preservación, para preservar los alimentos. ¿Saben por qué la tierra no está peor o la humanidad no está peor? Porque hay sal en esta tierra y esa sal son los hijos de Dios. Necesito entender y comprender, salir de mi estado de ignorancia. No, pastor, ore usted porque usted tiene mayor autoridad. La Biblia no habla de que uno tiene más autoridad que otra, porque la autoridad está en el nombre y no en la persona que lo ejerce. Lo que uno puede llegar a tener es más fe, porque en el proceso su fe fue creciendo y su fe fue determinadamente madurando. ¿Por qué razón? Por las pruebas, por los momentos difíciles, por la adversidad y por ver a Dios actuando en la vida de una persona. No hay mayor autoridad, porque la Biblia dice que la autoridad de Cristo ha sido delegada a la iglesia. Quiere decir que el que hoy, esta noche, entrega su vida a Cristo, rinde su corazón al Señor, hoy esa persona le dice: yo te necesito como mi Señor y mi Salvador, tiene la misma autoridad que una persona que ha caminado 30, 40 años en el Evangelio. Lo que cambia es lo que uno sabe y el otro ignora. Por eso la Biblia habla de que es un pecado la ignorancia. 300 años en el Evangelio y todavía está dudando de que si Dios estará con él. Años caminando en Cristo y dice: ay, Dios me desamparó, Dios me dejó. ¿Dónde estás, Dios, que no te veo? Nunca lo vas a ver a Dios, pero lo vas a percibir, lo vas a sentir, porque el justo por fe vivirá. La Biblia nos habla de que la ignorancia es un pecado. Hijito, hijita, tenés que salir de la ignorancia. Como dijimos, ignorancia es falta de instrucción, o falta de conocimiento, o falta de las dos cosas. El día que descubras la obra redentora de Cristo en tu vida, el día que se te revele lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, nuestras vidas serán dimensionadas. ¿Por qué? Porque el problema es la ignorancia. Mientras las personas mantengan un estado de ignorancia, serán personas manipulables, influenciables y manejables. Por eso cuando alguien comienza a predicar, la palabra te empieza a instruir, te empieza a dar conocimiento que tiene que ver no con un conocimiento teórico, sino de una experiencia en el Señor. De haber pasado procesos, tiempos, sí, que Dios te permite y nos permite, y a través de esos tiempos vimos la fidelidad de Él, vimos que Él no miente, que no engaña, que no exagera, que no abandona. ¿Por qué razón? Porque es una promesa. Cuando uno empieza a descubrir esas cosas de parte de Dios, sale de un estado de ignorancia. El diablo te quiere ignorante. El enemigo, cuando más bruto, mejor, dijo el Chavo del Ocho. No seas menso. Sal de ese estado de ignorancia. Preocúpate por encontrar y conocer tu constitución celestial. Saber lo que está escrito, lo que se dice.
adquiere conocimiento, que no tiene que ver con información, porque el conocimiento es algo que se lleva a la práctica. El conocimiento es algo que se vive, se experimenta, se practica, es algo que nosotros ponemos por obra. Un pueblo ignorante es un pueblo manejable, influenciable, lleno de temor, lleno de inseguridad, porque no sabe quién es. La Biblia nos enseña una historia que le pasa a un gran hombre de Dios, Josué. La palabra dice que Josué va a entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, vas a poseerla. Vas a correr a todos tus enemigos de ese lugar, que tierra que fluye leche y miel, tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, tierra que yo dije que iba a echar a todos sus moradores, al Eteo, al Jebuseo, al Fereceo, al Feo también. No. O sea, le iba a correr a todo eso de ese lugar y dice, y los voy a establecer y los voy a prosperar y los voy a enriquecer en ese lugar. Entra en la primera batalla, Jericó, Dios trae tremenda victoria, los muros se caen, el pueblo entra, conquistan al rey de Jericó y nunca más. Sí, Jericó pudo ser en el sentido de que los muros, cuando se quisieron establecer, una maldición, y cada vez que se quiso hacer algo, esa maldición tuvo un efecto por la palabra de Josué. Día después, otra ciudad más pequeña, más insignificante, pero que había que tomar, la tierra de Jai, o la ciudad de Jai. Y ya dice, no mandemos tanto, vayan algunos nada más, porque es fácil de conquistar. Ignoraron que cuando fueron a la conquista, ignoraron que alguien había hecho algo malo en Jericó. Porque la orden fue: destruyan todo, quemen todo, que no quede absolutamente nada de esa tierra. Y cuando ellos salen de Jericó, alguien se queda con algunas cosas porque las vio lindas, las vio prósperas. Y se las llevó. Y cuando entró a conquistar Jai, la maldición comenzó a operar. Y dice que Josué se tiró al piso, rasgó su vestidura, lloró, se lamentó y dijo: párate como un hombre ahí, che. ¿Por qué estás orando de esta manera? Porque Josué decía: me nos van a destruir, nos van a aniquilar, nos van a hacer pomada, vamos a desaparecer. Ahora todo el mundo va a entender que nosotros no somos tan fuertes, claro. Ellos ya sabían que no eran fuertes, pero había un Dios que estaba peleando por ellos. La ignorancia te permite o te hace caer en derrotas. Porque cuando vos estás en ignorancia, no podés aferrarte o tomar posesión de lo que Dios ha dicho. Dios le llama la atención a Josué, lo hace poner de pie, le dice: lo que pasa, Josué, es que hay anatema entre ustedes. Y le da una orden que tenían que ir pasando tribu por tribu hasta que Dios señala una, después todas las familias hasta que Dios tomara una. Y lo que había era que habían tomado algo de la tierra de Jericó. La orden fue clara: la ignorancia te destruye. O sea, Josué puede haber dicho: pero es una pavada, quemamos todo, destruimos todo, pero quedaron estas poquitas cosas. Él podía haber dicho, el que tomó, dijo: nos quedaron, no es nada. Pero mientras el enemigo te mantenga en ignorancia y mientras actúes como alguien que está en ignorancia, siempre perderás las batallas. Josué tuvo que aprender una lección perdiendo una batalla. La lección de que las cosas se hacen a la forma que Dios determina que se tienen que hacer. Entonces, cuando uno empieza a observar y a mirar esto, vuelvo a repetirte, mientras el pueblo le faltó el conocimiento, el pueblo pereció. Cuando una persona está en un estado de ignorancia, y repito esto, la ignorancia no solamente tiene que ver con la
digamos, el conocimiento, saber, conocer cosas, sino con la instrucción que tiene que ver con la formación. Porque alguien puede tener todo el conocimiento, pero no fue formado para usar ese conocimiento. Por eso la vida del discipulado es tan importante en la extensión y en la expansión del reino. La iglesia no crece ni se multiplica porque haga campañas evangelísticas, porque sea una iglesia que tenga un montón de congresos, la mejor banda de música, las luces, las pantallas, ¿sí? Tenga absolutamente una dinámica. La iglesia no crece por eso. La iglesia crece porque los discípulos se multiplican. Y los discípulos son personas que adquieren conocimiento, pero también son instruidos en cómo usar ese conocimiento. Jesús tenía esta acción. La Biblia enseña, dice que desciende a un lugar y le trajeron un muchacho lunático y el padre le dijo, mira, lo traje a tus discípulos y tus discípulos no lo pudieron liberar. No pudieron hacerlo libre. Y dice que Jesús reprendió al demonio y el muchacho fue libre. Y los discípulos después le preguntaron, Señor, ¿qué fue? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer este milagro? ¿Por qué no pudimos sacarlo de este estado? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Y él le reprende la poca fe, pero también le da la instrucción. Hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Quieren tener autoridad? Aprendan a tener una vida de ayuno. Porque el ayuno lo que hace va directamente contra tus ambiciones. O sea, ¿cuál ambición? Es que a tu cuerpo le decís, te sujetás y te quedás aquí y ya vamos a buscar a Dios y vamos a tener encuentro con Dios. Y tu carne te va a doler la cabeza, te van a agarrar puntada, se te van a hacer un nudo en la boca, el estómago va a tener náusea. Alguno dice, ay, me muero, me empiezan a temblar las piernas. Es porque el ayuno, al primero que libera, es el que está ayunando. Por eso muchos no quieren ayunar. Les cuesta ayunar. Le hablas del ayuno y parece que le estuvieras hablando de los demonios o de la suegra. Quiero decirte algo en el nombre de Jesús y quiero declararte algo en el nombre de Jesús. Es tan importante el conocimiento como la instrucción. Cuando alguien recibe, te da la información y te dice, esto es así, de esta manera, de esta forma, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios está hablando, te está discipulando y lo que está haciendo luego, te está instruyendo, ve y haz esto, aquello, lo otro, no lo hagas así. Está mal. O sea, ¿por qué está mal? Porque te vas a terminar desgastando o porque vas a perder fuerza o porque hay algo que no se hace. Me acuerdo una vez de una persona que tenía un problema espirituales y se manifestó. Y había alguien conmigo que estaba ahí y medio que el que manifestaba lo empezó a insultar. Porque a veces los demonios te empiezan a decir un montón de cosas. Y esta se agarró una bronca. Quería vocearla, le saltó la carne. No lo hagas. Nunca me voy a olvidar una historia. O sea, habían ido los jóvenes a un lugar y se habían ido y empezaron a ministrar y el fuego del Espíritu descendió en ese lugar. ¿Sí? Y cuando el fuego desciende en un lugar, lo interesante es que lo que pasa es que todo el mundo se entusiasma. Y todo el mundo a veces hace lo que parece que cree que tiene que hacer, pero no lo hace. Y se había manifestado una chica y estaba pero re endemoniada. Y la quería liberar y peor todavía. Y alguien que estaba en ese grupo tuvo una excelente mala idea. ¿Y si le damos aceite? Y le empezaron a dar cucharadas de aceite a la que estaban, hacía globito el demonio. Y cuando vinieron a contarme, yo digo, pero usted está, ¿qué es lo que hicieron? Digo, el aceite es para ungir, el aceite es para consagrar, el aceite es para orar para los enfermos, no para echar fuera demonios. ¿Y qué pensaba? Claro, que le decía que quería que saliera y como estaba todo lleno de aceite, resbalaba y no podía subir para salir. Excelente la idea, pero malísima.
Eso es falta de conocimiento. Pero cuando vinieron, se les dio el conocimiento y se les dio la instrucción. No lo hagan más así, eso no se hace. Y nunca voy a olvidar, porque contaban, dice, claro, no solamente ahora nos escupía con saliva, sino que ahora nos escupía con aceite también. Instrucción. Tienes que saber quién eres en Cristo Jesús, qué es lo que Dios dice acerca de ti, para que aprendas a moverte en base a lo que Él dice. Y la instrucción tiene que ver con la formación. Porque una persona que no ha sido o no se deja instruir, se mueve bajo un principio. Y el principio es el orgullo, lo cual en el reino está deshecho. Porque la Biblia dice, más Dios da gracia al humilde, más resiste al soberbio. Una persona que no se deja instruir está funcionando no solamente en su carne, sino que el enemigo tiene el permiso para trabajar en su vida porque no se deja instruir. Me apasiona la vida de Jesús. Por ejemplo, si nosotros fuéramos médicos, yo me pregunto, digo, ¿qué problema va a ser el día que los médicos tengan que operar algunos y tengan que operar por Zoom? Porque muchas de las carreras que se han hecho últimamente las han hecho por Zoom. Entonces el cirujano tiene que operar y pero yo lo vi en la computadora. Esto es más real acá. Entonces cuando vos vas y te recibís, hiciste los años que te llevó la carrera, hay un periodo que se llaman los practicantes, que vos, hay un médico más viejo, con experiencia, que te comienza a decir, no, así no cortes porque se te fue la mano, era para 7 puntos, le tengo que hacer 17. Porque tiene que ver específicamente con la instrucción. Una iglesia que es ignorante es una iglesia que rechaza el conocimiento y es una iglesia que rechaza la instrucción. Una persona, y el diablo dice, wow, esa es mi iglesia. ¿Por qué razón? Porque es personas que no quieren adquirir conocimiento y son personas que no quieren ser instruidas. Hay un misterio en las Escrituras, Elías y Eliseo. Y el misterio, Jesús y los discípulos. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar tiempo con ellos? ¿Por qué tuvo que estar con ellos? Para instruirlos. Y no darle conocimiento solamente, porque ellos ya conocían la Torá, conocían a los profetas, pero necesitaban la instrucción. Lo vieron a Jesús sanar, lo vieron a Jesús liberar. Lo vieron a Jesús traer palabra, multiplicar los panes y los peces. Lo vieron a Jesús caminar por encima del agua. Lo vieron a Jesús calmar la tempestad. Lo vieron a Jesús liberar a los gadarenos. Lo vieron a Jesús haciendo milagros tras milagro. Y Jesús le dijo, la misma gloria que el Padre me dio a mí es la gloria que yo le doy a ustedes también. Instrucción. Renuncie al pecado de la ignorancia. No, yo no me quiero saber más porque si no me tengo que comprometer. Vas a estar en pecado. Son esas personas que vos decís, vamos para aquel lado, vamos a hacer tal cosa. ¿Cuántos se suman a esto? Y él está chiflando para otro lado. Dije, conocer tu posición, conocer qué es lo que dice Dios, saber lo que Dios dice acerca de tu vida y dejarte formar. Te sacará de la ignorancia. Hay personas muchas veces que Dios empieza a usar con revelaciones y empiezan a tener sueños, palabras proféticas, tienen visiones y lo primero que se le cruza es, me volví loco. Entonces alguien que ya conoce el proceso de que te creíste que te volviste loco, te empieza a dar las instrucciones que necesitas para que vos uses eso para la extensión del reino de los cielos. Eso se llama discipulado dentro del reino. El discipulado quita la ignorancia. El año pasado, cuando nos permitieron, después que transmitíamos, con Romy pasábamos por distintos discipulados. Y yo fui a varios los discipulados donde estaban de las personas, los varones nuevitos, que se habían ganado en la pandemia. Y yo lo que me daba cuenta es que lo que hablaba no entendían un poco lo que estaba diciendo. Entonces tuve que reacomodar, no, digamos, quitar el principio del mensaje, sino hacerlo más fácil, más entendible.
Esta casa irá en contra de la ignorancia que te mantuvo esclavo por años. Esta casa irá a confrontar la ignorancia que te tuvo cautivo por años. Iremos de frente contra la ignorancia, porque una iglesia que ignora es un pueblo que perece. Es un pueblo que no avanza, que no conquista, que no toma. O sea, fuiste, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, llamado, escogido para ser santos y sin manchas delante de Dios. Se terminó la historia. Vas a caminar en justicia, vas a andar en rectitud, hacer la voluntad de Dios te va a agradar, porque la Biblia dice que Dios quitó el corazón de piedra y puso uno de carne en tu vida. ¿Para qué? Porque los mandamientos y los estatutos te fueron escritos en el corazón. La ley de Dios ya está en tu interior, dice la Biblia. Tu mente muchas veces se fragmenta porque por un lado tengo mis pensamientos. A mí me enseñaron que esto es así, 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 de esta manera, de esta forma. Yo aprendí de esta forma. Y por otro lado, la mente de Cristo desafiándote a romper las limitaciones que hay en tu vida. Por arriba del agua no se puede caminar, Satanás. Y Jesús mostró que por arriba del agua se podía caminar. Porque el reino está destinado a quebrantar las limitaciones de las personas. Jesús dijo, el que tiene fe, verá la gloria de Dios. Entonces uno tiene que entender quién es en Cristo. Lo segundo, y esto es clave y fundamental, es saber quién es Dios. Comencé de atrás para adelante. Pedro tiene una experiencia. Jesús se para y le dice, muchachos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y que eres algún profeta? ¿Que eres Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Que eres Elías? O sea, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo. Entonces hace una tremenda declaración Jesús. Y le dice, Pedro, por cuanto esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, yo te digo que dejarás de ser Simón y te transformarás en Pedro. El conocer a Dios, el saber quién es Dios, el entender que Dios es absoluto. Que no importa si crees o no crees. No importa si la persona dice, para mí Dios no existe. Dios no es real. Para mí Dios no está ahí. Sí, tal vez hay algo por allá arriba dando vuelta. Sí, seguro, muy lejos. Pero no importa qué es lo que crea la persona. Lo de Dios es absoluto y lo de Dios siempre será eterno. Por eso la iglesia que está preocupada en las cosas de esta vida perece, mas la iglesia que busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, dice, tiene vida y permanece. Tiene que ver específicamente, vuelvo a repetir, con ignorancia. Lo que ignores, lo que no sepas y las faltas de instrucción en tu vida te controla, te sujeta. Si hay algo que el enemigo detesta, por eso la iglesia se le veló, se le bloqueó. Y gracias a Dios, nosotros hace más de 20 años con Romina que venimos hablando acerca de la vida del discipulado y machacamos y que tenés que ser un discípulo. Y no te hablamos que tenés que ser un creyente, te hablamos que tenés que ser un discípulo porque ese es el diseño del Eterno. Y un discípulo, si no está dispuesto a negarse a sí mismo, no es discípulo. ¿Aló? Porque la Biblia nos certifica y nos revela que aquel que quiere ser discípulo de Jesús tiene que aprender a negarse. ¿Por qué a negarse? Porque lo que opera en tu vida es en contra de lo que está establecido en el reino de los cielos. Ahora, si tú quieres ser conquistado, derrotado, sometido, sigue en estado de ignorancia. Ahora, quieres ser un vencedor, alguien que conquista, alguien que se dimensiona, empiezas a salir de la ignorancia.
Mire, ajustando este puntito. Persona más perfecta que caminó aquí en la tierra no hubo como Jesús. Persona más extraordinaria no hubo como Jesús. Esa persona era perfecta en todos sus caminos, si no la muerte lo hubiera retenido. Pero Jesús, sabiendo que los principios de Dios son inquebrantables e inviolables, son absolutos, creas o no creas, abraces a Dios o lo rechaces, son absolutos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Fue camino a Juan el Bautista y lo fue a buscar a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista lo ve, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se le acerca y le dice: Juan, bautízame. Y Juan le dice: yo ni loco te bautizo. Tú me tienes que bautizar a mí. ¿Por qué razón? Porque Juan había declarado que el que venía después de él, porque a él le decían: tú eres el Cristo. No, es el que viene después que yo. Yo no soy digno ni siquiera de llevar su calzado. Entonces Juan le dice: bautízame tú a mí, porque yo no puedo bautizarte a ti. Y Jesús, conociendo principios de reino, sabía que tenía que ser bautizado por un hombre y estar bajo sujeción. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña y muestra, dice que es necesario que cumplamos con toda justicia. Porque Juan, si no me bautizás, si yo no me pongo bajo autoridad, el cielo no se me abrirá. Por eso hay muchas personas que los cielos están cerrados. ¿Por qué razón? Porque ignoran que las verdades de Dios son absolutas. Si Jesús tenía el don de ciencia y era un profeta vidente, habló cuando lo veía a las personas. A la mujer samaritana le denudó el pecado que había escondido. A las personas que estaban en amargura le habló una y otra vez. Y la Biblia enseña, dice que las acciones de Jesús no se pudieron todas dejar registrado, porque no entrarían en los libros de la humanidad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Si este hombre perfecto sabría las acciones, los arrebatos de Juan, que Juan era un hombre muy, muy determinado con algunas cuestiones, pero no era perfecto si no hubiera sido el Mesías. Pero el Mesías, que era perfecto, decidió meterse bajo autoridad. El que conoce a Dios sabe lo que le conviene hacer. Por eso la Biblia dice: llevar la carga una milla más, poner a otra mejilla. Por eso la Biblia habla de ser pacificadores. Por eso la Biblia habla una y otra vez de personas que confrontamos lo que está mal y no nos callamos cuando las cosas están mal. Porque el que conoce a su Dios se esforzará y sabe cómo la historia terminará. Por eso es tan importante saber que lo de Dios es absoluto. Dios no te miente, no te exagera. Dios no se esconde. Dios no te ignora. A veces necesita que tu fe se desarrolle. Tal vez Dios tiene muchas veces caminos raros para llevarnos a los encuentros profundos con Él. Jonás, un profeta, Dios le dice: vete a Nínive, esa ciudad, y predícale y anúnciale que si no se arrepiente yo la voy a destruir. En el corazón del Padre nunca está la destrucción, siempre está la oportunidad del arrepentimiento, de volvernos a Él, de tener una oportunidad más. Pero cuando Jonás escucha, dice: yo a Nínive no voy a ir. Y lo que le sucedió fue que durante días estuvo dentro de la panza de un pez, porque tuvo que entender que lo de Dios es absoluto para su vida. ¿No será que Dios está buscando quitar lo que no te sirve, lo que te detiene, lo que frena tu vida? Y tú estás aferrado a esa vieja naturaleza. Cuando Dios tiene un plan contigo,
no es solamente contigo, sino también con las personas que llegarán a través tuyo. Y las personas que serán discipuladas a través tuyo. Y el reino se extenderá a través tuyo. Por eso Dios tiene que muchas veces llevarte por caminos inciertos. Te llevaré al desierto, te mostraré lo que hay en tu corazón. Cuando estés en la prueba se verá cuál es tu confianza, tu fe, tu determinación. Cuál es tu entrega. Dios, tú para mí eres todo. ¿En serio? Te preguntará el Señor. ¿En serio? Te preguntará Él. Y se dejará ver si es en serio que sigues a Dios. Quiero invitarte en el nombre de Jesús que salgas de la ignorancia de quién es Dios. Ay, Diosito santo, bájamela del cielo, como dicen algunos. No es Diosito. Es el Dios que hace temblar las naciones de la tierra. Es el Dios que cuando se mueve, las nubes son el polvo de sus pies. Es el Dios que junta todas las aguas en el hueco de su mano. Es el Dios que dice y se cumplirá. Que lo que Dios habla, declara y anuncia, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Él promete un retorno del Mesías, está prometido, se cumplirá. Pero la iglesia tiene que despertar a este conocimiento, tiene que abrir su entendimiento a lo que Dios tiene para su vida, tiene que cambiar. Mire, es como un auto, por decírtelo así de una manera, está espectacular, impecable. Sí, la chapa, los asientos adentro es inmejorable, pero el motor está fundido. Esa es la iglesia que no ha permitido que Dios le transforme el entendimiento. El poder de Dios no se ha cortado. Las llagas de Jesús siguen sanando. El tema es que cuando ores, dice la Biblia, ora creyendo y lo recibirás. No dudando. No te permitas dudar. Poseeré la tierra, la voy a conquistar. Dios me habló de promesa. Él no es mentiroso. Él sabe lo que Él dijo y Él cumplirá cada una de esas promesas. Sal de la ignorancia. Sal de ese estado de ignorar. Porque la ignorancia es un pecado. Tener un Dios tan grande y minimizarlo es un pecado. Ser hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra y comportarse como un hombre natural o una mujer natural caída. Esta área en mi vida no la puedo transformar. Este pecado no lo puedo vencer. Este carácter no lo puedo dejar. ¿Saben qué es eso? Eso es minimizar la obra redentora de Jesús. Eso es minimizar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y eso es un pecado. Porque la Biblia, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, consumado es. Todo está hecho. Y así uno tiene que moverse. La iglesia de los últimos días, y esta es una palabra profética. La iglesia de los últimos días es una iglesia que dejará de ser ignorante. La Biblia dice que estuvieron los discípulos con Jesús y fueron llevados delante de las autoridades. Y dice que los confrontaron. Pero dice la palabra, dice las escrituras, dice que no podían resistir la sabiduría con que ellos hablaban y se habían dado cuenta que habían estado con Jesús. Iglesia que está en estado de ignorancia es una iglesia que no está con Jesús, porque todo aquel que pasa tiempo con Él sale de la ignorancia. Aleluya. Sí, Señor. Tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Tú lo vas a hacer. Una persona que está en estado de ignorancia puede tener todo el conocimiento, pero no se ha dejado formar en ese conocimiento. Las veces que he escuchado yo esta frase, no, yo ya lo sé.
¿Y por qué lo haces al revés si lo sabes? Entonces en el fondo no lo estás sabiendo. Porque si el que conoce que los caminos de Dios son justos, rectos, que lo que Dios te está diciendo te conviene aplicarlo en tu vida porque es absoluto, entenderás en el nombre de Jesús y te dejas formar, verás que la gloria de Dios irá en aumento sobre tu vida. Qué triste es cuando los años pasan y en vez de ser una persona más cargada de unción, de autoridad, no de autoridad, más cargada de unción, de revelación, tú lo miras y a veces son peores que los incrédulos, nunca han entendido nada. Sal de ese lugar en el nombre de Jesús. Sal de ese lugar en el nombre de Jesús. Y es más, ¿sabe qué? Si vas a salir de ese lugar, hacelo como un acto profético. Si estás sentado, sentada, ponete de pie en el nombre de Jesús. Sal de ese lugar, abandona esa condición. La Biblia enseña que Bartimeo comenzó a gritar como un desaforado. Bartimeo gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Gritaba como un desaforado, dice la Biblia. Lo querían hacer callar, lo querían hacer que no hablara, que se quedara callado. Pero ese grito: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque hubo voces del infierno para callar su voz, para silenciarlo, su necesidad era mucho más grande. Y él, dice la Biblia, que con su oración, con su clamor, detuvo el paso de Jesús y lo mandó a llamar. Pero mire lo que dice la escena de la Biblia. La Biblia dice que cuando se le acerca y le dicen: Bartimeo, vení, Jesús te llama. Automáticamente él se saca la capa y es llevado delante de Jesús. La capa que tenía puesta era símbolo, o era una manera como nosotros en estos días, cuando vos encontrás una persona no vidente y tiene un palito blanco, vos te das cuenta que esa persona tiene un problema en la vista, no puede ver. La capa marcaba su condición, mostraba cuál era su estado. A él había estado esperando tanto ese tiempo, ese momento tan especial, lo estaba esperando y él sabía que no se lo iba a perder. Entonces cuando caminó hacia Jesús, se sacó la capa, porque él ya sabía que el milagro estaba hecho. No veía, pero estaba creyendo en Jesús, el Hijo de David, que tendría misericordia de él. Si tu pecado fuera tan grande que vos decís: esto es imperdonable, quiero decirte algo en el nombre maravilloso de Jesús. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario sobra y es abundante para limpiar todo y cada uno de tus pecados y quitarte de esa condición. Si tú dices: mi familia es la más pobre, nacimos pobres, brutos e ignorantes, es pasar tiempo con Jesús. Te quitará la ignorancia y harás de ti un hombre y una mujer que camina en una sabiduría que no es animal, no es carnal, ni es diabólica, sino que desciende de lo alto. ¡Aleluya! Sal de esa condición. Haz como Bartimeo. Quítate la ropa vieja y camina en pos de lo que Dios tiene para tu vida. Comienza a quitar todo lo que el enemigo había hecho. Empieza a quitar los pensamientos que no se puede, no se va a lograr, que esto está muy difícil. Difícil para el diablo cuando hay sal y luz en la tierra. ¡Aleluya! Habrán días victoriosos, días triunfantes, días gloriosos, días donde la ignorancia será derrotada. ¿Saben? Yo veo un estado muy grave de ignorancia. Y el estado de ignorancia se ve, ¿sabe dónde se ve? Cuando nuestros gobernantes, en vez de buscar la ayuda de Dios, deciden buscar la ayuda de su sabiduría. Escuchen esto. Un virus que es imperceptible, dicen, tiene siglos, dice, de inteligencia.
Por eso muta, por eso cambia, por eso se puede reproducir, por todas las madres en coche que aparecen. ¿Cómo será la mente de Dios que creó el cielo y la tierra? Recíbela en el nombre de Jesús. 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 Apropiate de eso. Quita, sal de la condición en la cual te encontrás y empezá a moverte en lo que Dios está diciendo. Muévete por la palabra, muévete por lo que Dios dice. Cuando Dios te dio una palabra, Él ya sabía lo que te faltaba, lo que no tenía, las oposiciones que iba a haber, pero igual te dio la palabra. Muévete por ella, créela en el nombre de Jesús. Cree que todo lo que sale de la boca de Dios es absoluto y es verdadero, y vivirás y tendrás victoria donde te muevas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que en esta hora, Señor, la ignorancia esté siendo derrotada en la mente y en el corazón de las personas. Personas, Señor, que tienen mucha información pero poca instrucción en el nombre de Jesús. Mucha información pero nunca han sido instruidos. No saben qué es lo que tienen que hacer con lo que han recibido. Pero el problema más grave es que todavía no se dejan instruir. Aleluya. Recíbelo en el nombre de Jesús y te darás cuenta que Dios hará cosas extraordinarias en tu vida. Hará cosas extraordinarias en tu vida, cosas poderosas en tu vida en el nombre de Jesús. Y Él se va a glorificar de una manera muy especial. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos al cielo. Porque Él es digno de adorar, porque Él es Dios. Eres digno de adorar. Porque Él es digno de adorar, porque Él es Dios. Todo viene de ti. Los ángeles adoran a Dios por encima de todas las cosas. Pero a Él le encanta que los hijos le canten y le adoren. Esto es tan grande, tan magnífico, tan extraordinario. Esto es tan poderoso en el nombre de Jesús, que el día que la iglesia entienda la asignación, se le entienda los recursos del cielo sobre su vida, moverá el cielo sobre la tierra. Aleluya. Si un hombre como Elías, sujeto a pasiones similares a nosotros, oró y los cielos se cerraron, y volvió a orar y los cielos se abrieron, y oró y fuego del cielo cayó, dice la Escritura. ¿Saben cuánto más los que creemos en Cristo Jesús? Vamos, recíbelo. Tienes que descubrir quién es Dios. Tienes que saber quién es Dios. Tienes que dejarte formar, instruir, y verás que los cielos estarán abiertos sobre tu vida. Verás que los cielos estarán abiertos en el nombre de Jesús. Verás que los cielos están abiertos. Oh, aleluya. Si un hombre hizo volver una nación a los pies del Señor, cuánto más una iglesia que sale de la ignorancia. No puedes caminar en Cristo en un estado de ignorancia. Cuando llegues al cielo, Dios te hará dos preguntas. ¿Por qué tengo que dejarte entrar en este lugar? Número uno, porque tengo a Cristo en mi corazón, porque le entregué mi vida a Cristo. Número dos, te hará la segunda pregunta. Dime cuántos discípulos hiciste para mí. Eso implica que te instruiste, te dejaste instruir, pero también lo que recibiste de gracia lo que empezaste a compartir con otros. Padre, en el nombre de Jesús, diga conmigo: renuncio a la ignorancia y al pecado de ignorancia. En el nombre de Jesús. Señor, teniendo un Padre tan grande, tan excelente y todopoderoso, muchas veces ando llorando por circunstancias muy pequeñas delante tuyo. ¿Saben? Hay personas que las pruebas le han quitado el gozo, le han quitado la alegría, la fuerza. En el nombre de Jesús, sal de esa condición y comienza a caminar en lo que Dios tiene para tu vida. Y verás
que lo de Dios es extraordinario en el nombre de Jesús y es maravilloso. Quiero saludar a todos los que se han conectado, pero antes de terminar quiero decir lo siguiente. Hoy, 16 de mayo, ¿sí? Es el aniversario de casado de mi papá y de mi mamá. 49 años de casado. Así que les mandamos besos, abrazos, saludos desde acá. 49 años. Yo digo, vivieron más casados que solteros. Así que les bendecimos, les mandamos muchos besos y abrazos desde esta casa, sabiendo que Dios los ama con un amor entrañable. En el nombre de Jesús. Iglesia, te bendigo, bendecimos a los sembradores, bendecimos a todas aquellas personas, ¿sí? que están sembrando en la extensión del reino. Que Dios prospere, que Dios traiga riqueza, que los milagros sobrenaturales se suelten, que seas alguien que tenga para, como dice las Escrituras, no solamente para ti, sino para otros también. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que empresas se abren. Señor, tú eres el Dios de los imposibles. Señor, tú das sabiduría en el nombre de Jesús y te glorificas. Señor, declaramos que esta hora es una hora de victoria, es una hora de transformación, es una hora de avance. Y que los discípulos de Cristo irán de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Iglesia, te bendigo. Nos vemos. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor.